Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cultural. Este viernes nos estamos haciendo una pregunta que intentaremos responder. El burkini, ¿imposición o libertad? Para hablar de esto, antes que nada, quiero presentarles a mi compañera de siempre, Valerie Miranda. ¿Qué tal, Pacho? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un par de datos para poner en contexto la conversación de hoy. El burkini fue creado en Australia por una mujer musulmana de origen libanés, Aeda Zanetti. Ella es una amante de los deportes y, según ella, su intención era darle a las mujeres más libertad y la posibilidad de ir a la playa. Este verano, esta prenda se convirtió en el símbolo de la tensa relación que existe en Francia entre la población musulmana y los principios de secularismo. A principios de agosto, diversas ciudades de la costa francesa prohibieron el acceso a las playas a cualquier mujer que portara el burkini. Recientemente, esta prohibición fue analizada por la Corte de Estado de Francia y fue anulada su prohibición en las playas que dieron origen a la primera prohibición. Platiquemos con ustedes, es un tema que tal vez no es un tema, tal vez todas las piezas y ensayos y escritos que han habido al respecto están hablando de un asunto que en realidad no se trata de una prenda, sino un velo de una naturaleza distinta. Están con nosotros Malika Al-Yerrahi, ella es musulmana, antropóloga y miembro de la orden sufi Nur Ashki Al-Yerrahi, ¿pronuncie bien? Al-Yerrahi, sí. Bienvenida. Gracias. También están con nosotros el doctor Carlos Martínez Assad, investigador emérito de la UNAM y titular del seminario Culturas del Medio Oriente, además de autor del libro Los Cuatro Puntos Orientales, así como En el Verano de la Tierra. Bienvenido. Gracias. Doctor. Y también nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en estudios árabes e islámicos. Bienvenido. Muchas gracias. Valerie, pues, ¿por dónde empezamos a tomar este tema tan interesante? Platicábamos fuera del aire que tal vez el título de nuestro programa no era el adecuado y vamos a explorar un nuevo título junto con nuestros invitados. Platícamos, Malika, ¿estamos hablando de un tema que es tema? Estamos hablando de un tema y del recurrente tema del velo y sus diferentes formas, pero en realidad el velo pareciera que está en otro lugar, está sobre los procesos políticos, económicos, sociales, de discriminación, de islamofobia, que están tan generalizados ahora en el discurso dominante. Deberíamos tocar qué pasa con los discursos patriarcales y por qué la mujer siempre termina siendo el lugar donde se dirimen otros temas, ¿no? Como una manera de exclusión de otras cosas que son más importantes y que deberíamos estarlas hablando. Entonces quizá es un tema y no lo es a la vez. En su parte más importante no sería un tema relevante con lo que está pasando en Siria, con lo que está pasando a nivel de Europa y de los discursos no solamente en Europa, también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero por otro lado es el lugar que se escogió de privilegio para seguir construyendo un prejuicio, que la construcción de los prejuicios tiene como rasgo que se toman elementos superficiales para construirlo. Podríamos asomarnos simplemente a cómo se construyó el prejuicio sobre la población judía antes de Hitler, y de la misma manera se está construyendo ahora un tremendo prejuicio contra la población musulmana. Doctor Martínez Assad, ¿usted quisiera agregar algo? Bueno, primero creo que hay que felicitar a TV UNAM por convocarnos a analizar un tema como este, porque creo que hace mucha falta que en México tengamos los ojos más abiertos hacia los problemas que acontecen en otras partes del mundo y que sin duda pueden afectarnos de muchas maneras, ¿no? Creo que el asunto del burkini, que bueno, lo primero que expresa es esta forma muy francesa de buscar polémica a partir de cualquier evento, pero creo que aquí fundamentalmente lo que tendríamos que analizar es el problema de la libertad, ¿no? Es decir, la libertad que puede tener una mujer de ir en bikini o ir velada si así lo considera, ¿no? Claro que ahí, al enfocar el asunto desde el lado del burkini, yo tengo a decirle también muchas veces burkina, ¿verdad? Porque también sería como
un término adecuado, porque es más como burkas y se cubre todo. ¿Por qué razón a las manifestaciones más superficiales le damos tanta importancia? Creo que en ese sentido es banal la discusión, porque este hecho de que pueden ocultar armas en el burkini, bueno, primero, digo, igualmente las podrían ocultar si van vestidas como suelen ir a las playas en los países musulmanes las mujeres, ¿no? Que traen de todas maneras el hábito largo y el velo y tal, ¿no? Pero esto nos da una pauta. De nuevo está haciéndose como la asimilación entre ser musulmán significa ser terrorista, ¿no? Que ahí yo creo que es un poco el prejuicio del que habla Malika, que realmente estamos otra vez ante el asunto de tratar de vincular las dos cosas cuando no lo son, ¿no? Es decir, independientemente de que muchos de los terroristas hayan sido musulmanes, esto no significa que eso sea un mensaje del profeta ni nada de esto. El libro, el Corán, cuando habla de la yihad, pues dice, tienes que combatir al enemigo con el libro, ¿no? Es decir, con el libro de la religión, ¿no? Otra vez. Entonces, como que ahí es el punto, es otra vez esta idea de que hay que asimilar fundamentalismo islámico con musulmán. Y creo que ahí tendríamos que insistir en que hay que tener clara la diferencia. Y por otro lado, por más banal que pueda parecer la discusión, las fotos de las autoridades en las playas francesas multando a las mujeres, no me parece banal. Doctor Moisés Garduño. Sí, me recuerdo a Fátima Mernissi, que decía que cuando ella estaba en Francia, pues se ponía el velo, y cuando estaba en Irán se lo quitaba, porque no había para ella ninguna autoridad legítima para decir cómo se debe o no vestir una mujer, ¿no? Que eso es debe de venir del ámbito personal y es la decisión última de la mujer. Lo que pasa es que, como dicen nuestros colegas, tienen mucha razón, la serie de construcciones alrededor de pues una cultura como es el Islam, que es más que una religión, con todo el contexto que estamos experimentando ahorita, pues se usa también como un pretexto para adueñarse del espacio público, de la ciudadanía. Pero la forma en la que se hace esto no es a través de políticas públicas, sino a través de la restricción de derechos, porque hay que recordar pues que la mayor parte de las musulmanas que están en Francia son francesas. Y esto muchas veces se pierde de vista, y es cuando viene la restricción de derechos, que es cuando viene una confusión tremenda con respecto a lo que significa esta libertad de vestirse y de estar en los espacios públicos a costa de la seguridad que dice defender el garante de la ciudadanía, ¿no? O de lo estrictamente francés. Entonces yo creo que por ahí radica nuestra misión también de deconstruir toda estos mitos alrededor de esas cosmovisiones, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar el ideal francés de secularismo con la aportación de prendas que hacen evidente la afiliación religiosa de quien las porta? Bueno, aquí ese es un punto que se ha estado discutiendo desde hace muchos años, y están las leyes que se establecieron desde hace mucho tiempo, donde está claramente la disposición de cómo ostentar los símbolos religiosos, en dónde ostentarlos. Y por ejemplo, en las escuelas ya hay el acuerdo de que las chicas que llegan veladas se quitan el velo al ingresar a la escuela y se lo vuelven a poner al salir, pero igualmente no se puede exhibir un Cristo, no se puede llevar la kipá judía. Entonces es algo que pretende ir a ese principio que insisten mucho los franceses en la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? Como principios rectores de lo que es su sociedad, de lo que es ese Estado. Pero yo quisiera, a lo mejor no me expresé cabalmente, pero cuando dije banal yo estaba pensando más que nada en que muchas veces las polémicas, como les gustan mucho en Europa, se van a lo más superficial. Es decir, no, independientemente de que sí tú no puedes soportar que a una mujer le digan usted se tiene que retirar de esta playa o no, ¿no?
Pero quiero decir, cuando todo el mundo se va a discutir eso es porque están eludiendo discutir lo realmente importante, Exacto. que son las libertades que pueden tener cada una de estas mujeres. Y creo que hasta el presidente Obama dijo, oigan, ¿y por qué no dejan que se vistan como quieran para...? Digo, porque le estamos dejando incluso ir en toples, ¿verdad? En las playas de Cannes y todo esto. Entonces, y en el mundo moderno, digamos, pues no nos importa tanto, pues igualmente si llega con el velo. Y mira, cuando uno va a los países árabes, pues a las playas van vestidas, ¿no? Como musulmanas. Entonces, la gente está acostumbrada a que se meten hacia la playa, pero igual pasa una nativa en bikini, ¿no? Y no es al revés, de que esta se sale porque viene en bikini, ¿no? Bueno, el primer ministro francés ha defendido la prohibición diciendo que el burkini forma parte de una visión del mundo que oprime a la mujer. Bueno, ahí está la discusión entre las propias musulmanas, ¿no? Exacto, que pareciera que no tuvieran voz o que no tuvieran derecho a hablar sobre cómo les da la gana vestirse. Sí. Una cosa son y aquí quizá es buena la puntualización, una cosa es las luchas que las mujeres musulmanas en sus propios países y en sus propios ámbitos tienen y tenemos que dar, y que tiene que ver con liberaciones frente a ideas patriarcales, que nada tiene que ver tampoco con el Islam. Y otra cosa es que se arroguen el derecho o el poder, diría yo, de definir qué nos podemos poner o qué no nos podemos poner, claro, las mujeres musulmanas o no musulmanas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con pensamientos totalitarios, porque hace 30, 40, 50 años, no sé exactamente, pero se medía cómo era lo que llevabas libre, ¿no? Y si se te veía algo más que el tobillo, eras una casquivana, y ahora resulta que el problema es que vayas demasiado tapada en algún lugar, ¿no? Entonces son como formas de velar realmente cosas muy importantes que está pasando con las poblaciones en Europa y con, sí, insisto, los prejuicios y las discriminaciones que se están oficializando a nivel global en muchos lugares, desde distintas posturas políticas incluso, ¿no? Me parece que vamos cuadrando cada vez mejor, ¿no? El foco del tema, pero por ahora vámonos a unos cortes y regresamos a profundizar en el asunto. Estamos de regreso con el tema del burkini, libertad o imposición, un tema que nos surge a raíz de las recientes prohibiciones en Francia para el uso de esta prenda en las playas francesas. ¿Hacia dónde cree usted, doctor Moisés Garduño, que va esta tendencia a las prohibiciones en países como Francia y en la Comunidad Europea? Ha habido diferentes manifestaciones en donde se dice que esta prohibición sería, particularmente en el contexto francés, anticonstitucional. Yo particularmente veo varios sectores de la sociedad francesa organizándose para tratar de generar propuestas más allá de tener como punto de partida la restricción de derechos. Yo creo que la libertad, que es bajo lo cual se intentó hacer esta prohibición, y más bien la seguridad, no tiene que basarse en la restricción de libertades, ¿no? La seguridad no tiene que basarse en restricción de libertades. Y yo pienso que esto se va a llevar a cada uno de los parlamentos, y confío en que las mismas mujeres sean partícipes de ese tipo de debates, ¿no? Yo pienso que la Unión Europea, particularmente los países del Mediterráneo, están experimentando una fuerte crisis económica que, pues bueno, ha afectado también canales sociales y particularmente se ha visto una preocupación exagerada a partir de la migración que han estado recibiendo de varios países en conflicto, ¿no? Y yo creo que si todo se junta, pues se crea un contexto de preocupación, de miedo también,
que pues puede ser aprovechado por sectores de derecha para generar otro tipo de discursos basados en el odio, como lo que se ve en Estados Unidos a partir de Trump, por ejemplo, pero en Europa, ¿no? Exacto. Yo creo que las mujeres tienen que tomar en cuenta en este sentido, este contexto, pues para tratar de, con argumentos, tratar de nivelar esos debates, porque no sería útil para las sociedades europeas caer en este discurso de odio y mutua demonización, que es prácticamente lo que las derechas generalmente quieren en lo que caiga la gente, ¿no? Uno de esos argumentos podría ser la practicidad, ¿no? Antes del burkini, que el burkini me parece un término un poco más de marketing, más que directamente relacionado con la burka, ¿cuáles eran las soluciones para las mujeres que querían pasar un día en la playa con sus familias? Desde el punto de vista de la persona que lo porta, ¿qué sucedía antes de que existiera el burkini y cuál sería la realidad si no existiera una prenda de esta naturaleza? Bueno, a mí me parece que antes del burkini había un montón de mujeres musulmanas que iban en bikini o trajes completos como querían a la playa. O sea, y en los países, principalmente en los países árabes, las mujeres iban ataviadas, tapadas por completo. Pero no olvidemos que el Islam, solamente menos del 20% de la población del Islam o de musulmanes y musulmanas están en países árabes. El resto de la población mundial está en otras culturas, practicando y viviendo el Islam de otras maneras. Entonces, yo no creo que tengamos que darles soluciones, sino permitir que vayan como quieran. Si podemos permitir que vayan desnudos, ¿por qué no podemos permitir que vayan vestidas? ¿No? En nosotros, por ejemplo, es como si aquí en México ahora se definiera que en las poblaciones mexicanas no pueden ir en camiseta las mujeres a la playa y meterse al mar en camiseta y shorts. Mucha gente va así. Claro. Es su derecho, es su libertad y escoge la manera en que quiere, puede o le gusta ir a la playa. Y de la misma manera, no creo que tengamos que ofrecerles soluciones. Quizá deberíamos permitir que solucionen su situación playera como quieran. O sea, en aras de este espíritu laico, podría llegarse al extremo de imponerle a todas las mujeres en Francia que vayan a fuerzas en bikini o topless a las playas. O sea, nuevamente es el Estado el que está decidiendo acerca del cuerpo de la mujer. Nadie se escandaliza si vemos una mujer o un hombre con traje de buzo, que es bastante parecido al burkini, ¿no? Absolutamente. Los ¿no? surfers, ¿no? Entonces, sí, nadie se escandaliza de eso. ¿Por qué nos tenemos que escandalizar que una mujer vaya en burkini? ¿O cómo? Entonces la carga está en los símbolos, efectivamente. Exactamente. Bueno, pero ahí, claro, justamente lo que estamos hablando es de algo que está en la superficialidad y no en los valores reales. Por ejemplo, ahorita que mencionaba uno de ustedes el asunto de la secularización está yendo en las mujeres musulmanas de otra manera, de forma más profunda. Las tasas de natalidad se han abatido últimamente entre los musulmanes. ¿Qué significa eso? Pues significa que hay control natal, que hay formas de evitar el embarazo, que no era posible pensar en eso hace mucho tiempo. Y eso tiene que ver con el cambio de mentalidad, es el cambio el cambio de valores que lleva a la secularización. Pero, claro, en un espacio como este es muy difícil profundizar un poco más, pero aquí un poco también a lo que aludía el doctor Garduño y tal, pues estamos ante dilemas realmente importantes de las sociedades actuales y que tienen que ver con los cambios tan drásticos que está sufriendo Europa, con la llegada de refugiados por millares, ¿verdad? Se calcula que han salido ya de Irak y de Siria 15 millones de personas, ¿no? Que es absolutamente atroz, está superando cualquier otro momento de la historia del mundo. Yo creo que realmente la crisis humanitaria que está viviéndose en estos momentos, en todos estos lugares, solamente podemos vincularlo quizá al holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué, y vuelvo otra vez a como comencé, por qué tenemos que estar discutiendo este asunto del burkini cuando realmente hay cuestiones de fondo mucho más complejas que tendríamos que entrar?
Y esto entra además el debate que está teniendo también lugar ahora de la vuelta a lo religioso, porque también un poco lo que dice Malika está sucediendo un poco a la inversa. El regreso de lo religioso hace también que más mujeres usen el velo. Exactamente. Pero con este tipo de debates, de situaciones que los franceses, tratando de invocar la libertad, están provocando, es que quizá más vayan a usar el velo que anteriormente. Está sucediendo en Turquía de manera muy, muy clara y en otros muchos lugares. Entonces creo que ahí, como dicen los grandes teóricos, también habría que ver qué es lo que está sucediendo también en el mundo para que se dé toda esta reconversión que está dándose entre los cristianos, entre los judíos y entre los musulmanes. Es decir, hay una vuelta cada vez más fuerte a lo religioso que parecía completamente que íbamos de salida en relación con lo secular y todo este asunto. Entonces, nuestro tema, acaso, tendría que ver más bien con el ascenso del pensamiento único, varonil, de derecha, que es el que nos está queriendo transmitir una visión del mundo muy unidimensional, y me parece muy acertado para acercar el tema a la realidad mexicana, la referencia a Trump, ¿no? Digamos que igual tira contra los mexicanos que contra los musulmanes, ¿no? Con una simplificación tremenda en torno a lo que vienen a ser estas culturas tan diversas en sí mismas, cada una de ellas, ¿no? Sí. Entonces, el tema más que el burkini es el ascenso el recrudecimiento de un pensamiento. De un pensamiento de derecha, ¿no? Que en ese sentido nos afecta mucho a México. Claro. Pero ahora uno de los favores que podríamos hacernos más es no mencionar a Trump en ninguna parte, y creo que eso le haría más daño, porque él está feliz de que se hable de él todo el tiempo, con este asunto de las tres ideas ahí, si se puede llamar así, que ha lanzado a propósito de los inmigrantes principalmente. Y por otro lado, sobre pretexto pues del burkini, pues conocer más también la realidad de las culturas musulmanas, ¿no? No sé si el plural valga la pena. Sí, que está lleno de manifestaciones culturales de todo tipo que no conocemos mucho, ¿no? Por ejemplo, Malika representa el sufismo, que es una sola tendencia dentro del Islam, ¿no? Y ya nada más analizar eso significaría de veras entrar en una profundidad mayor, ¿no? Claro. Complejizar diciendo también que pues no es lo mismo analizar el uso del velo en una mujer que vive en Yemen que en otra que vive en Arabia Saudí o Irán, y mucho menos en, por ejemplo, en una clase social alta de la, por ejemplo, burguesía jordana, que en una ama de casa de Cairo. Es decir, que hay que contextualizar, incluso no sé si se pueda caso por caso, que sería preferible, pero sí contextualizar todas esas circunstancias en donde la mujer usa o no el velo, porque pues puede ser una herramienta de trabajo muchas veces o una causa de insurrección, ¿no? Como en el caso de Irán, como se da, ¿no? También. Entonces, eso sería útil para profundizar en el tema. Malika, entonces, el burkini, el uso del velo, el respeto a las diferencias, en un contexto de una sociedad que necesita ser más inclusiva y que habla mucho de la inclusión como solución a los problemas de seguridad que tenemos en estos tiempos, ¿cómo reconciliamos las dos posturas? ¿Cuál es el medio ideal en el que llegamos a poder expresar nuestras creencias, nuestra individualidad, nuestra identidad colectiva en una sociedad que pone tantos valores en la homogeneidad? Bueno, homogeneizar a un país, lo que sea que quieras hacer así, implica la desaparición de un montón de especificidades y de expresiones originarias, porque detrás de desaparecer musulmanas y musulmanes estoy segura que no son los únicos que se están desapareciendo. Habría que ver qué pasa con otras poblaciones en Francia, que es lo que estamos tocando ahora. Pero cuando uno impone un pensamiento o una normativa, todo lo que no quepa, que es la mayoría, queda fuera. Entonces, en un cubito pequeñito se mete de manera forzada y se quiere desaparecer, y vemos en esas desapariciones que también tenía que ver con las colonias europeas, vemos ahora la contraparte, lo que está pasando. Las nacionalidades, los pensamientos originarios surgen con mucho más poder porque no se pueden eliminar.
No existe, no hay una posibilidad real de eliminación. Se elimina momentáneamente por un sistema, por una guerra, por una imposición, pero esto regresa con más fuerza y el punto es que si todos tienen un valor equitativo, pueden dialogar, pueden reconocerse y pueden llegar a acuerdos. ¿Acaso podríamos empezar a concluir algo a partir de lo poco que hemos podido en este breve tiempo hablar, doctor Garduño? No, lo que está diciendo y que ahorita lo explica muy bien cuando pregunta sobre la homogeneidad, pues, los países europeos, los países occidentales, les da mucho trabajo enfrentarse a la heterogeneidad. Es decir, esto nunca han podido desde nuestras sociedades originarias, digamos, realmente desconciertan, no saben cómo integras a los indios de México. Ha sido un debate que ha durado años, digamos, podemos pensar quizás desde Benito Juárez hasta acá. Y bueno, no pueden, los valores republicanos son valores de homogeneidad, lo que se pretende es de todos somos iguales ante la ley, etcétera. Y luego cuando te das cuenta, pues, a ver, ¿realmente somos iguales o no tanto? Bueno, creo que ese es un problema muy serio, cómo llegar realmente a reconocer estas diferencias y aceptarlas para integrarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco para concluir, como decían ustedes, el burkini pues va a continuar porque en realidad es una sofisticación de la prenda con la que siempre se han metido a bañar las musulmanas y que justamente, como Valerie decía, ahora es un asunto de marketing. Curiosamente, el burkini que fue inventado hace 10 años entra realmente a debate cuando resulta que las grandes marcas comienzan a confeccionar la prenda. Ahí hay una coincidencia que creo que no podemos dejar de lado. Pero espero que en los próximos programas entremos a esa parte más profunda, más en la base de los problemas que actualmente se están viviendo en el mundo y en particular en ese mundo. Pues aceptamos el emplazamiento, retomemos toda esta serie de temas relacionados con la cultura musulmana, la música, toda una serie de otros aspectos, el cine, sí. Muchas gracias, doctor Garduño. Un placer, muchas gracias a ustedes y a mis colegas. Carlos, un gusto tenerte aquí. Mónica, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Valeria. Gracias, Pacho. Buenas noches.